¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias de las grandes construcciones humanas? En el año 2022, los geólogos revelaron un descubrimiento sorprendente sobre la presa de las Tres Gargantas, la gigante de concreto que se erige como la más grande del mundo. Esta maravilla de la ingeniería, ubicada en China, no solo ha transformado el paisaje y la vida local, sino que también ha generado efectos insospechados, desde provocar terremotos en la provincia de Sichuan hasta influir en la rotación de la Tierra, según estudios de la NASA en 2005. Con un embalse que alberga 40 billones de kilogramos de agua y una estructura marcada por 80 grietas tras su inicial llenado, la presa de las Tres Gargantas simboliza el audaz desafío humano frente a las fuerzas naturales. A pesar de los riesgos evidenciados por fallas catastróficas en otras presas alrededor del mundo, la continuidad de su operación sin pausas significativas para reparaciones subraya una confianza, tal vez temeraria, en nuestra capacidad para dominar el entorno. Este contexto nos lleva a preguntarnos, ¿qué revelan las 10 fallas masivas de presas captadas por cámaras sobre los límites y riesgos de nuestras ambiciones constructivas? Este análisis no solo arroja luz sobre las vulnerabilidades inherentes a tales megaestructuras, sino que también advierte sobre el precario equilibrio entre el progreso humano y la integridad de nuestro planeta. Uno de los mayores desastres de Michigan fue causado por la falta de mantenimiento adecuado de la presa. En 2020, la presa de Edenfield, que estaba situada en la confluencia del río Tittabawassee y el río Tobago, se rompió de repente. La estructura era un terraplén de tierra que alcanzaba los 16 metros de altura y aproximadamente 2 kilómetros de longitud. Fue construida en 1924. En 2018, la licencia de la empresa propietaria privada de la presa de Edenville fue rescindida. Ya era evidente que la construcción no sería capaz de soportar fuertes lluvias e inundaciones. 2 años más tarde, después de que numerosas tormentas de lluvia azotaran Michigan, el agua del embalse subió a un nivel récord y la presa falló. Su lado oriental se derrumbó y el agua brotó río abajo. A 16 kilómetros de este lugar estaba la presa de Sanford, que no pudo soportar tan tremendo desbordamiento de agua. Como resultado, las autoridades tuvieron que evacuar a unas 10.000 personas. El río Tittabawassee alcanzó una altura de 10.6 metros e inundó 3 zonas habitadas a la vez: Edenvale, Sanford y Midland. Si la presa de Edenvale se hubiera modernizado antes de que fuera demasiado tarde, lo más probable es que la catástrofe no hubiera ocurrido. Una historia similar ocurrió en la presa de Nam O, en Laos. En 2017, una pequeña presa construida para una instalación hidroeléctrica local se rompió tras fuertes lluvias. Una ola de 1 metro de altura arrasó arrozales y pueblos enteros de la zona. Las casas de los habitantes acabaron enterradas bajo una capa de tierra de unos 40 centímetros de espesor. Al país le costó más de $1 millón limpiar los campos, reparar la presa y pagar indemnizaciones por los daños. Y solo 1 año después, el colapso de Saddle Dam D se ha cobrado la vida de 40 ciudadanos laosianos. Más de 1.000 personas siguen consideradas desaparecidas. Un torrente de agua arrasó con todo lo que estaba allí. Arrasó carreteras, puentes y casas, dejando a más de 6.500 personas sin hogar. Pero uno de los desastres más horribles causados por la falta de mantenimiento y de reparaciones a tiempo ocurrió en 1976. La presa de Teton estaba situada en el río del mismo nombre, en el estado de Idaho. Era una presa de tierra que alcanzaba los 93 metros de altura y casi 1 kilómetro de longitud. 1 año después de su construcción, los ingenieros detectaron varias filtraciones en el estribo derecho de la presa. Eran tan pequeñas que nadie se preocupó. 2 días después, apareció una brecha en el muro y empezó a verter agua a 57.000 metros cúbicos por segundo. Esto es 5 veces más que el caudal medio de las cataratas del Niágara. En pocas horas, el embalse de la presa se vació por completo. Como resultado, el territorio de aproximadamente 780 kilómetros cuadrados fue inundado. Las pequeñas ciudades agrícolas de la ribera del río fueron literalmente barridas de la faz de la tierra.
Alrededor del 80% de los edificios de las ciudades de los alrededores resultaron dañados. La catástrofe se cubrió la vida de 11 personas. El agua arrancó la capa superior del suelo de 40 kilómetros cuadrados de campos fértiles. Se tardaron casi 3 meses en retirar los escombros tras la inundación, mientras los daños generales y el esfuerzo de socorro costaron al Estado unos 320 millones de dólares. La tragedia ocurrió por una sola razón. Se decidió llenar el embalse antes de que la construcción de la presa estuviera oficialmente terminada. En consecuencia, el agua se filtró por las grietas del muro. Después, arrastró los cimientos de tierra y reventó el terreno. Pero, ¿qué sucede con las presas de las Tres Gargantas que mencioné al principio del video? Se terminó en el año 2003 y su presupuesto de construcción fue de casi 32.000 millones de dólares. Tiene 181 metros de altura y más de 2 kilómetros de largo. En 2020, la presa resistió una temporada de mozones extremadamente violenta y no se detectó ningún problema técnico. Teniendo en cuenta lo que costó el proyecto de las Tres Gargantas, es seguro decir que no hay necesidad de preocuparse por la calidad del mantenimiento. Y sin embargo, pocos días después de que la presa entrara en funcionamiento, se descubrieron 80 grietas en su superficie. ¿Podrían haber calculado mal los ingenieros en las primeras fases de la construcción? Un error de los constructores o un intento de ahorrar dinero en el proyecto pueden provocar decenas o incluso centenares de muertes humanas. La rotura de la presa de Sardona, en Uzbekistán, es un claro ejemplo. En 2020, una de las paredes del embalse no pudo resistir más la presión del agua y se derrumbó. Para evitar que la estructura se derrumbara del todo, se abrieron las compuertas de la presa. Como resultado, se drenaron unos 500 millones de metros cúbicos de agua. Todo este volumen debía pasar por el canal Golomavstevsky Meridional hasta el sistema del lago Saidar-Arnasay. Pero la red de canales no estaba diseñada para una cantidad de agua tan tremenda, por lo que más de 350 kilómetros cuadrados de tierra sufrieron las consecuencias de la inundación. Campos de algodón y pueblos quedaron sumergidos. El gobierno tuvo que evacuar a 111.000 residentes urbanos y 6 personas murieron. Al investigar los motivos de la catástrofe, las fuerzas del orden descubrieron que la empresa responsable de la construcción de la presa había decidido ahorrar en materiales. Como resultado, la estructura era demasiado delgada y se rompió bajo la presión del agua. Y esa no fue la única calamidad en la que el factor humano desempeñó un papel clave. Me refiero al accidente de la planta de alumina de Ashka, en Hungría. En 2010, un depósito de residuos cáusticos se derrumbó, liberando un torrente de lodo rojo espeso hacia el río Danubio. En total, el Embal se vertió cerca de 1 millón de metros cúbicos de residuos ese día. Las olas de lodo rojo tóxico alcanzaron los 2 metros de altura, volcaron coches, arrancaron árboles e inundaron casas y campos. El torrente llegó hasta el Danubio y contaminó sus aguas con metales pesados. El gobierno no tuvo más remedio que evacuar a unas 8.000 personas. 10 ciudadanos locales muertos y 150 más sufrieron heridas y quemaduras químicas. Aunque un desastre aún peor causado por un error de cálculo ocurrió en 1963 en la presa de Bowling Hills, en Estados Unidos. El embalse se construyó en una de las colinas más altas de la región. Estaba limitado en 3 de sus lados por diques de tierra y por la presa de Bowen Hills en el cuarto. Sin embargo, los constructores pasaron por alto un factor crucial. El suelo bajo el embalse era inestable y podía desmoronarse en cualquier momento. Y eso es exactamente lo que ocurrió a mediados de diciembre de 1963. El guardián del embalse se percató de una filtración repentina a través del muro de la presa. Un par de horas después, toda la construcción se vino abajo. Más de 1 millón de metros cúbicos de agua murieron hacia el exterior. El flujo incontrolable destruyó alrededor de 300 casas e inundó el territorio en el que vivían 16.000 personas. El número de víctimas podría alcanzar los 1.500 civiles. Afortunadamente, las autoridades locales tomaron medidas a tiempo y evacuaron a los aldeanos que vivían en las zonas río abajo. 5 personas no pudieron salvarse.
La corriente arrastró uno de esos cuerpos 1.200 metros lejos de la casa de la persona. Imagínense cuántos ciudadanos pueden resultar heridos si se derrumba la presa de las Tres Gargantas. En comparación, el volumen de agua almacenada en el embalse chino es 40 millones de veces mayor, y además, su proyecto de construcción tampoco se ejecutó de forma impecable. En caso de inundación masiva, algo bastante habitual en la región, es probable que pasen por la presa unos 250.000 millones de metros cúbicos de agua. Al mismo tiempo, el embalse tiene una capacidad de solo el 9% del volumen mencionado. Parece que si sube la crecida, las Tres Gargantas no se romperán, pero se llenarán en exceso. De hecho, el descuido de los operadores de la presa puede hacer aún más daño que los peligros naturales. En 2018, en una de las mayores centrales hidroeléctricas de Colombia, en la ciudad de Itunaco, se produjeron 3 deslizamientos de tierra uno tras otro. Debido a ello, el túnel de desvío del río quedó bloqueado y el agua no tenía por dónde salir. Los 2 túneles restantes se habían sellado durante la construcción y los ingenieros de la estación no pudieron abrirlos ni siquiera con explosivos. Para evitar la rotura de la presa y el diluvio, decidieron evacuar el agua a través de la central eléctrica de la estación. Como resultado, el costoso equipo desapareció bajo el agua, pero se evitó una catástrofe. O más bien, se pospuso. Debido a las fuertes lluvias, el agua siguió subiendo y alcanzó un nivel crítico, más de 5 metros en el embalse. Tarde o temprano, inevitablemente, iba a desbordar los bordes superiores de la presa. No lo hizo solo porque en algún momento, uno de los túneles sellados se reabrió de forma natural. La corriente de agua, 3 veces más potente de lo habitual, se desbordó río abajo. Ese mismo día, las autoridades ordenaron evacuar a los residentes de 8 municipios ribereños. Había 120.000 personas, y solo una quinta parte de ellas lo consiguió. Hasta hoy no hay información oficial sobre los muertos y heridos, y aunque las autoridades afirman que la tragedia fue causada por los temporales y las lluvias, los activistas locales creen que la responsabilidad recae en los trabajadores de la presa y su negligencia. El caso es que la empresa constructora había talado el bosque que ocupaba el emplazamiento del embalse. Era imprescindible recoger y retirar los árboles talados, y no se hizo. En teoría, los túneles de desvío podrían quedar bloqueados por los restos vegetales, aunque esta actitud despreocupada de los constructores de la presa de Itunago parece menos chocante cuando se conoce el accidente de la central de Sayano-Shoshenskaya, en el que la negligencia de los trabajadores provocó la muerte de casi un centenar de personas. La central eléctrica de Sayano-Shoshenskaya estaba considerada la instalación más grande y moderna de Rusia en su género. Fue construida en 1978 en uno de los ríos mundo llamado Yenisei. La altura de la presa era increíble, 245 metros. La central estaba equipada con 10 turbinas. Una de ellas, la turbina número 2, se modernizó a principios del año 2009 y recibió un regulador de velocidad rotacional de última generación. Entonces, en agosto del mismo año, se produjo un horrible desastre en la presa. Por la mañana, el personal observó que el consumo de agua de la segunda turbina era superior a lo habitual. Empezó a vibrar y a hacer ruidos extraños. 50 trabajadores se reunieron en la sala de máquinas, pero ninguno se arriesgó a parar la turbina, porque nadie tenía autoridad para hacerlo, salvo el director general de la planta, el cual estaba ocupado celebrando su aniversario. El director no aparecía por ninguna parte, y sus subordinados no querían asumir la responsabilidad de infringir las normas del lugar de trabajo. A las 8 de la mañana se oyó un fuerte estruendo en la estación. La cubierta de la turbina se levantó y el rotor gigante, un componente móvil que pesaba 920 toneladas, salió disparada de su asiento. Sin demora, el agua brotó en la sala de máquinas a 255 metros cúbicos por segundo. Las turbinas hidráulicas sufrieron un cortocircuito que provocó un apagón local. Hubo que cerrar manualmente las compuertas de acero de las tuberías de entrada de agua. Todo el proceso duró unas 2 horas. Entonces, el techo de la sala de máquinas se había venido y el agua seguía entrando.
Los trabajadores abrieron las compuertas del aliviadero para reducir el nivel del agua. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar, tuvo que desmontar casi 5.000 metros cúbicos de escombros. Posteriormente, se salvaron 14 personas, pero 75 trabajadores de la estación que se encontraban en la sala de turbinas y en las salas inferiores cuando ocurrió todo, fueron encontrados muertos. Además, la destrucción provocó un vertido de petróleo al Jenisej. Unas 40 toneladas de petróleo mezcladas con agua escaparon de la central Sayano-Shushenskaya y se esparcieron por el río. El vertido se extendió a lo largo de 15 kilómetros y fue retirado en su totalidad solo 7 días después de la catástrofe. Lo que es interesante es que solo un mes antes del accidente, la central de Sayano-Shushenskaya había establecido un récord histórico de producción de electricidad. En 2020 se consiguió lo mismo en la presa de las Tres Gargantas en China. Debido a las abundantes lluvias, la producción de energía de la presa alcanzó los 112 millones de megavatios por hora. De momento se trata de un récord absoluto que ninguna otra central eléctrica del mundo ha batido. El funcionamiento de las turbinas a plena carga tuvo consecuencias trágicas para la central de Sayano-Shushenskaya. Si los operadores de la presa de las Tres Gargantas intentan mejorar aún más su rendimiento, es posible que los equipos también se averíen allí de repente. Pero, ¿y si la cuenta atrás para el fatídico momento ya ha comenzado? Mi ansiedad proviene del hecho de que podría ocurrir un desastre natural, capaz de destruir la presa. Lo que hace que tales catástrofes sean extremadamente peligrosas es la incapacidad humana para predecirlas. En el año 2021, en el estado indio de Uttarakhand, poderosas inundaciones surgieron de la nada y reventaron una presa situada en el río Rishiganga. El torrente arrasó todo a su paso y dañó varias presas y centrales eléctricas. Una de ellas estaba aún en fase de construcción, por lo que había decenas de trabajadores en el lugar. Como resultado, 204 personas murieron. ¿Pero qué causó esa violenta inundación en primer lugar? Científicos del Instituto de Wadia de Geología del Himalaya investigó un poco y describió que la potente ola se levantó después de que un trozo de glaciar se desprendiera y se deslizara. Apareció una grieta en uno de los picos de la montaña en el Parque Nacional de Himalaya. Siguió extendiéndose y finalmente, un trozo gigante de roca y hielo con un volumen de unos 2 millones de metros cúbicos cayó desde la cima de una montaña de 2 kilómetros de altura hasta el río. Nadie podía prever este tipo de catástrofe, al igual que nadie pudo predecir el desastre de la presa de Bajonda, que ocurrió en Italia. Esta estructura fue construida en 1960 y sigue siendo una de las presas más altas del planeta, ya que su muro alcanza casi los 262 metros de altura. Su embalse fue diseñado para tener una capacidad de almacenamiento de 170 millones de metros cúbicos de agua. En el primer año después de haberse llenado por primera vez, se abrió una grieta perimetral aparente en la montaña Montetoc, que se cierne justo sobre la presa. Entonces, a finales de 1960, se produjo un pequeño desprendimiento en una de las laderas. Los geólogos se preocuparon y advirtieron a todo el mundo de que explotar al máximo el potencial de la presa era arriesgado. Podría llegar a enviar un gigantesco trozo de roca tan pesado como 720 millones de toneladas precipitándose por el lago. Los operarios de la presa Bajón hicieron caso a los científicos y bajaron el nivel del agua del embalse 20 metros. Las autoridades y los trabajadores de la estación estaban seguros de que un desprendimiento no causaría ningún daño a la estructura ni a la población local. Por eso, cuando en otoño de 1973, una enorme masa de tierra y roca se desplomó ladera abajo hacia el embalse, los ingenieros no se asustaron y se reunieron en lo alto de la presa para presenciar la escena. Fueron los primeros en morir. El problema era que el desprendimiento se movía 3 veces más rápido de lo que habían previsto los geólogos, a casi 113 kilómetros por hora. Esto creó 2 tsunamis gigantescos. Uno de ellos se acercaba a la presa y el otro iba en dirección contraria hacia varios pueblos. Aproximadamente 265 millones de toneladas de agua se precipitaron sobre la cima del embalse. La ola destruyó completamente el pueblo de Longarón.
Según cálculos aproximados, ese día murieron unas 2.000 personas. El suceso del Monte Toc se define hoy como el desprendimiento de rocas más mortífero y de mayor magnitud de Europa. Sin embargo, no solo los desprendimientos pueden ser letalmente peligrosos. Los terremotos pueden destruir presas con la misma facilidad. Y si algo supone una amenaza para las Tres Gargantas, eso serían ellos. Porque, como recuerdan, la presa incide directamente en este proceso natural. Los geólogos han demostrado recientemente que los cambios en el nivel del agua del embalse influyen en el campo gravitatorio del oeste de Sichuan. A su vez, puede aumentar la actividad sísmica en la región y desencadenar terremotos. Eso significa que la presa de las Tres Gargantas es propensa a la autodestrucción. Pero, ¿qué ocurrirá si esta inmensidad se derrumba? En caso de un terremoto con una magnitud de 6,5 o más, las grietas en la pared de la presa empezarán a crecer y finalmente una de ellas empezará a filtrarse. La filtración será pequeña al principio, pero muy pronto, 40 billones de kilogramos de agua almacenada en el embalse irrumpirán a través del muro de la presa y golpearán el valle. Una ola que alcanzará unos 30 metros de altura rodará por el Yangtze a una velocidad tremenda. No quedará ni rastro de los pueblos y ciudades situados en las orillas del río. 500 kilómetros río abajo se encuentra Wuhan, con una población de 10 millones de habitantes. La catastrófica potencialidad de la rotura de la presa. Un desastre de magnitud inconmensurable. La posible rotura de una presa, con el potencial de sumergir extensas áreas urbanas y rurales, plantea un escenario de devastación sin precedentes. La evacuación necesaria afectaría a residentes en una vasta extensión, con el riesgo inminente de transformar cientos de miles de hogares en escombros y sumergir campos agrícolas bajo el agua. Con estimaciones que señalan que hasta 15 millones de personas podrían enfrentar daños directos, desde pérdidas mortales hasta desplazamientos forzados. La magnitud de esta tragedia potencial alcanza niveles históricos. Además, el impacto económico previsto, que superaría los 100.000 millones de dólares, subraya la gravedad de la situación. A pesar de estos alarmantes pronósticos, las decisiones de política parecen subestimar las advertencias científicas sobre la vulnerabilidad de infraestructuras críticas como la presa de las Tres Gargantas ante desastres naturales. Este escenario invita a una reflexión profunda sobre la responsabilidad gubernamental y la necesidad de atender las voces expertas en la gestión de riesgos catastróficos. ¿Hasta qué punto estamos preparados para enfrentar y mitigar las consecuencias de tales desastres?